Hay que ver. Menudo dilema. Esta es la gelatina de café que yo normalmente como. Pero este pack de 3 por 183 yenes está a muy buen precio. Si las 3 son 183, entonces cada una vale 61. Comerme 2 de estas cuesta 122, lo que es más barato que la de 138. 2 de Espera, 61 esa de ahí contra es una mi de mamá. 138. ¿Cuál me dará más Métete en la satisfacción? furgoneta. Claramente esta. Hay mucha más cantidad. Y cantidad vence a calidad. ¿Peso neto? ¡Claro! Tal y como pensaba, cada envase en el pack de 3 es más pequeño. Entonces no es el doble, sino 1,714 veces. En ese caso, la calidad de este compensa la falta de cantidad. Después de todo, la calidad vence a la cantidad. Mi paga es de 3000 yenes, de modo que puedo comprar 21 de estos, suficientes para cubrir mi escritorio. Pero espera, si compro este otro, puedo comprar 16 paquetes con 3000 yenes. ¿Eso son 48? Imposible. Podría hacerme una cama. Incluso podría darle uno a cada miembro de cierto grupo de idols. ¿Debería escoger este finalmente? Eso no es más que una única gelatina de café. ¿Y encima cuesta 2950 yenes? Por favor, qué ridículo. Pero ¿quién en su sano juicio compraría algo así? Sinceramente, yo.